¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tal como ya lo habíamos anunciado, tanto por medio de promocionales en el canal, promocionales de prensa y también en las redes sociales, hoy está con nosotros en Cara a Cara otro de los candidatos presidenciales. Tenemos con nosotros a Luis Fernando Pérez del Partido Republicano Institucional, del PRI, quien viene esta noche y con quien vamos a platicar. Así es que para iniciar, primero, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros acá esta noche y como siempre y es nuestra costumbre, tiene usted 6 minutos, las cámaras y el público, para que explique y haga un esbozo de su plan de gobierno. Muchísimas gracias, José Eduardo. Bueno, efectivamente, soy Luis Fernando Pérez, candidato presidencial del PRI. El PRI tiene un programa de trabajo que establece lo que se llama el ABC de la dignidad. El ABC de la dignidad tiene 2 ejes que se han fundamentado para poder hacer este plan de gobierno. El plan de gobierno del PRI tiene un fundamento económico, financiero, político y social. Es el producto de una serie de esfuerzos de varios técnicos en diferentes ramas profesionales que han logrado concebir en el ABC de la dignidad 2 ejes que consideramos fundamentales para la transformación nacional. El primero es lo que llamamos el eje de la reforma productiva y económica del país, que es la economía del bien común. En segundo lugar, tenemos el eje de la reforma política e institucional, que le llamamos el cambio de rumbo. Estos 2 ejes son fundamentales porque son como 2 piernas de un ser humano. Necesitamos, para mantener una estabilidad y un caminar seguro y firme, que ambas puedan ser realizadas. Actualmente en el país hemos descuidado de una manera muy grande la parte económica, y al descuidar la parte económica no le podemos dar sustento a una política que sea efectiva para atender las demandas de tipo social, de tipo financiero, de infraestructura y de seguridad, razón por la cual estos 2 ejes se han resumido en el ABC de la dignidad. Y el ABC de la dignidad quiere decir alta productividad, bienestar total y cambio de rumbo. En el eje de la alta productividad, nosotros hemos establecido la necesidad del concepto que llamamos la economía del bien común. La economía del bien común es un concepto económico, pero principalmente es un concepto político, que quiere decir que lo que es bueno para usted, para el televidente y para mí, es bueno para todos. Pero lo que es malo para mí debe de ser malo para los demás, porque es una economía que no tiene privilegios, es una economía que no es excluyente y es una economía que no margina, sino que trata de incluir a los diferentes estratos socioeconómicos de la sociedad. Entonces, en el plan de alta productividad tenemos el programa Dinero en tu Bolsa. Dinero en tu Bolsa es un programa cuyo propósito es reorientar los recursos del presupuesto de ingresos y egresos del Estado para actividades que puedan producir el desarrollo de la infraestructura local y no precisamente como se hace actualmente con las empresas de siempre, con los privilegiados de siempre, que se les da a dedo las diferentes obras, venta de bienes y servicios que solo amarran a un pequeñísimo grupo de la población, que genera una altísima corrupción, sobrevaloración de obras y de precios. Lo que el PRI desea hacer es que a través de los consejos comunitarios de desarrollo podamos reorientar el presupuesto para que sean las comunidades, las personas, las que sean beneficiadas a través de, por ejemplo, reforestar, hacer manejo de cuencas, hacer pozos, tratamientos ambientales, para hacer vivienda, para hacer brechas, para hacer calles y para hacer un concepto que le llamamos las empresas campesinas asociativas, y para apoyar a la juventud en diferentes proyectos productivos empresariales que les permita tener un dinero en la bolsa permanentemente. La mayoría de candidatos a la presidencia dicen que van a dar empleo y que van a generar empleo, pero eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque no le corresponde al presidente ni al gobierno generar puestos ni plazas de trabajo. Eso le corresponde exclusivamente a la iniciativa privada.
han concluido los 6 minutos, pero sin embargo yo quiero que analicemos estos puntos. Estuve analizando algunos de los puntos y quisiera que comentáramos en ello. Primero, usted habla de un programa de vivienda que nosotros tenemos acá en su discurso de aceptación de la candidatura. Usted lo presentó. A ver, este es el video de esa ocasión. El plan de vivienda más grande en los últimos 30 años en Guatemala. Voy a invertir mínimamente 20,000 millones de quetzales en 4 años para que cada familia guatemalteca tenga una vivienda para tener paz y proteger a su familia. Y la casa va a estar financiada y va a estar a nombre, ¿saben de quién? De las mujeres. Porque si se la damos al marido, se lo chupa y se acabó todo. Bien, este es el programa de vivienda. Usted afirma que va a haber o va a invertir mínimamente 20,000 millones de quetzales en los 4 años. Estamos hablando de que poco más o menos son 5,000 al año. Bien, tenemos, porque son 5 programas, según vimos ahí. Veamos, exactamente. Veamos el siguiente. Generar el segundo programa más revolucionario de los últimos 30 años. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner al pueblo a trabajar. ¿Y cómo lo voy a poner a trabajar? Jornal mínimo en el interior del país para hacer carreteras, para hacer brechas, para hacer pozos de agua, para hacer saneamiento ambiental, para mejorar cuencas, para reforestar, y vamos a poner a las mujeres y a los hombres a trabajar con jornal diario para que tengan dinero en su bolsa y con dinero en la bolsa tengan seguridad y tengan paz. Bien, cuénteme una cosa. El anterior programa yo pues estuve revisando y ese dice usted que va a costar 20,000 los 4 años, 20,000 millones. Es correcto. ¿Este programa cuánto es? Bueno, mire, le voy a explicar. Este programa, el programa de vivienda, es el plan B, que es Bienestar Total, que es un plan integral. Y todos los programas, el ABC de la dignidad del PRI, tiene un entrelazamiento. Ninguno se excluye de otro, porque eso es lo que sucede en el país, que las políticas públicas se dividen y son divergentes y no son convergentes. La propuesta que nosotros tenemos en el programa de gobierno es el siguiente. Nosotros nos hemos dado cuenta que las familias guatemaltecas necesitan tener un ingreso para poder comer, para poder vestir, para poder tener los satisfactores mínimos que un ser humano necesita. Lamentablemente, la economía nacional y la empresarialidad guatemalteca no ha logrado bañar de esa riqueza a todo el país. Esa es una realidad indiscutible. El artículo 118 y 119 de la Constitución Política de la República establece que es deber del Estado promover, orientar la economía y la distribución de la riqueza en beneficio de las familias guatemaltecas. Ok, detengámonos un poco ahí. Yo entiendo perfectamente, estuve analizando con cuidado esto, pero ¿de cuánto dinero estamos hablando? Así como el primero costaba 20,000 millones, yo quisiera que repasáramos todos y entonces me dijera cuánto vale cada uno. Yo voy a explicarle, si usted me permite, de la forma como yo considero responderle la pregunta, a efecto de que le quede claro el planteamiento a usted y a las personas que nos están escuchando. Pero se puede tomar media hora en explicarme, entonces nos llevamos medio programa en eso. Si usted me permite responderle. De los 20,000 millones de quetzales, son 5,000 millones en 4 años. Estos programas tienen una interconexión con el tema de la mano de obra intensiva que he dicho. ¿Por qué? Porque las personas que van a ser las beneficiarias tienen también el derecho de trabajar y construir su vivienda y les podemos hacer ese pago que no implica necesariamente una erogación adicional de ese recurso, pero estamos poniendo a las personas a hacer algo productivo. ¿De qué estamos acostumbrados? A que todo nos lo regalan, que todo queremos de gratis, solo extendemos la mano y eso no produce una actividad, una dinámica económica que precise un crecimiento económico a nivel nacional. Entonces, el programa del dinero en tu bolsa es un programa que va a ser orientado. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? No vamos a utilizar empresas para que hagan las grandes carreteras que se hacen hoy por hoy en el país, que benefician a unos pocos.
Vamos a tener que tener una política de reducir ciertos costos, por ejemplo, en el tema de la medicina. Llora sangre que en Guatemala hayan tantísimos precios tan altos en el país de medicinas que hay en el mercado local muchísimo más baratas y que se pagan. Entonces, usted me está preguntando cómo lo voy a sacar. Voy a reducir una cantidad de gastos innecesarios solo en la sobrevaloración de obras. ¿Cuánta cantidad de dinero se va que se puede invertir al plan? Yo entiendo cuánta cantidad de dinero, sí, pero necesitamos números. Usted, sí, ofrece 5 programas. Sí. Y obviamente, si las personas están construyendo su casa, no pueden construir carreteras. No, entonces, pero hay otras que entonces sí. Hay otras que sí. Entonces tiene que haber otro dinero. Sí. Está hablando del programa de dinero en tu bolsa, sí, en lugar de la bolsa segura, y está hablando de 5 programas en total. Nosotros ahora, mi pregunta es... dinero en tu bolsa, del plan de vivienda, y no sé cuáles son los otros 3 que usted menciona para estar en la misma sintonía. ¿Cuáles son? Bien, a ver, sí, le tenemos los videos, gracias, por supuesto. Gracias. A ver, sigamos. El programa Dinero en tu bolsa quiere decir, ¿para qué quiero una bolsa con comida si yo puedo tener mi bolsa llena porque estoy trabajando? Ese es el programa, Dinero en tu bolsa, y las mujeres no van a tener que ir a mendigar, ir a pedir y a rogar que le den una bolsita que se la dan una vez en el año y el resto del año ni comer pueden, porque no tienen ni trabajo, ni vivienda, ni ninguna posibilidad de desarrollo. Y para los jóvenes vamos a generar trabajo, vamos a generar un estudio en el programa Mi Estudio, Mi Futuro. La salud en el programa Mi Salud, Mi Vida. Si los niños tienen salud, van a tener vida y van a poder crecer sana y dignamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos totalmente de acuerdo. Usted menciona 5 programas, esos son los 5 programas. Okay. ¿Cuánto cuesta todo? Le voy a explicar. El programa que yo le he puesto una prioridad de darle un dato concreto en este momento son los 20,000 millones de quetzales para la vivienda. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un reajuste presupuestario, una reorientación, y le estoy tratando de explicar de que aproximadamente 15,000 millones de quetzales al año son lo que se utiliza para inversión en diferentes áreas del gobierno, 13,000 millones aproximadamente para servicio de la deuda y otra altísima cantidad para la burocracia. Eso tiene que reorientarse y tiene que replantearse a efecto de poder tener una cantidad de dinero que nos permita darle vida a esos programas. Pero solo con la defraudación tributaria que se pare, con la sobrevaloración de obras, con la corrupción, con la priorización de gastos, disminuyendo la burocracia, yo le garantizo que sobra dinero para hacer estos programas, porque no vamos a priorizar a las empresas, sino vamos a priorizar a las personas. Usted es administrador de empresas. Soy administrador. Cuando de empresas. Uno empieza por presentar un plan, ¿sí?, usted tiene que decir cuánto cuesta el plan. Sí. Y no puede usted estar pues abandonado a pensar, con los ahorros de esto voy a construir, pero resulta que no sé exactamente cuántos son los ahorros de esto. Sí. Entonces, para que usted cumplir con 5 planes, que son muy ambiciosos, indudablemente, darle dinero a las personas, darle salud, darle trabajo, ¿cuánto cuesta? Usted no nos dice, porque nos dice que no tiene idea de cuántos van a ser los ahorros. ¿Cuánto van a ser los ahorros? Yo no dije que no tengo idea, que tenemos que terminar de hacer el análisis final para poder dar un dato concreto, pero voy a darle un ejemplo. El presupuesto de salud son 5,000 millones de quetzales. Más del 70% se va en funcionamiento. El Ministerio de Educación, 12,000 millones de quetzales. Más del 80% es funcionamiento. El Ministerio de Comunicaciones, 6,000 millones de quetzales. Se van de ahí 3,000 millones en inversión. Entonces, tenemos que ver qué es lo que realmente al final del día se va a poder lograr, pero obviamente va a salir de los ahorros del Ministerio de Educación, de Salud, de Comunicaciones, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Agricultura, y vamos a lograr hacer ese pool para darle prioridad a estos programas. Pero quiero asegurarle que los recursos financieros están garantizados
porque es una nueva forma de hacer el gobierno. Sí, pero si no tengo un dato real de cuánto cuesta hoy, José Eduardo, y sería irresponsable de mi parte dárselo ahora, porque le estoy diciendo que estamos terminando de afinar el detalle. ¿Juzga usted que es responsable ofrecer esos 5 programas y no saber los números concretos? Sí. ¿Juzga usted que eso es responsable? Es responsable. Vea usted, me está diciendo ahorros en el Ministerio de Educación y de Salud. Sí. Esos 2 ministerios en particular que utilizan el 80% en funcionamiento, ese 80% en funcionamiento, seamos concretos, se llaman salarios. Y a no ser que usted despida gente, ahí no va a usted poder ahorrar. Luego hay otro pequeño dato más importante. Hay muchas cosas en la administración pública, José Eduardo, que usted desconoce, que yo conozco muy bien. Yo lo he escuchado y créame que sí conozco de lo que estoy hablando. Y por eso sé que puedo hacerlo. Los analistas económicos dicen que cada presidente que llega para maniobrar en el presupuesto, debido a las asignaciones, fideicomisos, servicio de la deuda y todo esto, simplemente tiene un margen de 30% para reorientar y maniobrar. ¿Cuánto y es usted eso? nos está diciendo, ¿Cuánto es eso de 70 millones? Pero usted no, es una buena cantidad. Sí, claro, pero no está echando en cuenta que además hay un déficit fiscal que el gobierno reconoce en más de 12,000 millones y que está en términos reales llegando a los 20,000 millones. Entonces, Eduardo, no hay esos 5,000. Yo le voy a explicar, sí existen más de esos 5,000 millones. Ese déficit fiscal, ¿por qué nace? Nace producto de la corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria. Nace por la defraudación aduanera. Nace por los altos índices de sobrevaloración de las obras, por servicios que se contratan que no se dan. Entonces, si usted suma esa cantidad de dinero, claro que hay y sobra para tener esos 5,000 millones. Pero quiero contarle otra cosa. Intuimos que hay, pero no sabe usted las cifras. Yo ya le dije que no conoce usted me tiene que para presentar la vivienda. Yo cuento para los 5,000 millones para la vivienda, que es el único dato exacto que he dado, porque los otros le estoy explicando, José Eduardo, que estoy terminando de hacer el afinamiento de los números, porque quiero contarle otra cosa. Voy a presentar el plan de gobierno con detalles durante el mes de julio y ahí lo voy a dar a conocer. Estamos terminando de hacer esos detalles, pero sé macro que lo puedo lograr porque tenemos de sobra los recursos para hacerlo. El único detalle que hay en esto es que usted ya está ofreciendo esos 5 programas porque los puedo y no cumplir. Sabemos en concreto de qué dinero dispone, ni tampoco sabemos exactamente cuánto es lo que cuesta cada uno de esos programas. Si lo sabe, entonces dígamelo para que hagamos la suma. 20,000 más cuánto, más cuánto, más cuánto. Ya le expliqué y ya le di mi respuesta al respecto. Ok, pero no me dio cifras. Pero le di la respuesta de dónde lo voy a sacar. Continuemos. Tenemos un perfil que queremos presentarle para que usted lo vea y entonces podamos analizar estos datos. A ver. Del plato a la boca se cae la sopa. Nació en 1969 en la ciudad de Guatemala. Luis Fernando Pérez Martínez lleva 4 periodos con el actual de ser diputado. Ingresó al Congreso de 31 años, postulado por el Frente Republicano Guatemalteco FRG. Llegó al partido por la amistad con Suri Ríos y eso le sirvió, por supuesto, para ocupar varios cargos dentro de esa agrupación y el gobierno de Alfonso Portillo. A pesar de no contar con las cualidades y calidades necesarias, el 28 de septiembre de 2001 fue nombrado como viceministro de Finanzas. Al ser entrevistado por los medios de comunicación en esa ocasión, dijo que no tenía experiencia y que su título era de bachiller en Ciencias y Letras. Pérez era conocido como el mecánico, debido a que tenía un taller junto a su familia. 14 años después, dice que estudió ciencia política con especialidad en desarrollo económico. Eso lo hizo solo en 2 años, de 2001 a 2003. Asegura que tiene una maestría en finanzas por la Atlantic International University, que obtuvo en 2008. Fue jefe de bancada del FRG de 2010 a 2013. Presidente de varias comisiones del organismo legislativo, entre ellas
la de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores. Además, fue representante del Congreso ante la Junta Monetaria. Renunció al eferregismo para fundar el Partido Republicano Institucional y por el cual es candidato presidencial para las elecciones del próximo mes de septiembre. Aquí a nadie le toca. Marvin del Cid, Azteca Noticias. Usted debe conocer. Cuéntenos, administrador de empresas, ¿de dónde? ¿De dónde es el título? De la Universidad Atlantic International University. Que lo sacó en el 2008, siendo diputado. ¿Es correcto, señor? O sea, pero, a ver, esta es una carrera que mínimamente se lleva 4 años. ¿Usted salió 4 años del país a estudiar? No, le voy a explicar. Y es muy importante la pregunta que usted me está haciendo, José Eduardo. En Guatemala, muchas personas como yo no tuvimos la oportunidad, por circunstancias de la vida, de estudiar sin necesidad de trabajar. Yo no pude hacerlo y no me avergüenza decirlo. Soy una persona que inicié trabajando con mucha dificultad y estudiaba a la vez. Por una circunstancia muy difícil de mi vida, tomé la decisión de salir de la universidad estudiando medicina veterinaria para dedicarme a trabajar por un problema serio que tuve. Razón por la cual me dediqué a trabajar arduamente para salir adelante de esta situación, y después de ello yo inicié con un par de negocios que tuve en cuenta ese bendecido taller que mucha gente de una forma peyorativa y abusiva tal vez quiere hacerme a mí sentir mal porque yo tuve un taller de mecánica. Yo me siento honrado de haber tenido un taller de mecánica. Yo no era el que reparaba los vehículos, yo era el presidente de la junta directiva porque era un taller muy bonito, muy especial, en el cual se hacían arreglos de mecánica y de pintura. Y yo fui el presidente de este taller, efectivamente. Años después ingresé a la política y me di cuenta de la necesidad de que tenía que estudiar. Y empecé a estudiar a distancia, como lo hace mucha gente en Guatemala. Estudié, me preparé e hice todo lo que quería para lograr tener una mejor formación para servir a mi patria. No tengo nada que ocultar, ahí están los datos en mis redes sociales, ahí estudié, tengo los títulos, se los puedo demostrar, son absolutamente certeros. Cursé también en esa misma universidad a distancia esa maestría, y en el año 2003 el Congreso de la República me dio la oportunidad de estudiar con un convenio de la Universidad Mariano Gálvez estudios de ciencia política con énfasis en desarrollo económico, y los cursé y tengo las notas de la Universidad Mariano Gálvez que también puedo enseñárselas, y no tengo nada que ocultar, ni siquiera me demerita que traten de menospreciar mi capacidad académica. Soy una persona con experiencia, soy una persona que me he preparado para servir al país, y efectivamente esa fue la razón por la cual yo estudié en esta universidad y me siento muy honrado de decirlo. Cuénteme una cosa, sí. Esta Atlantic University, usted estudió a distancia, ¿en cuánto tiempo sacó intuyo que es una licenciatura de administración de empresas? Es un Bachelor in Business Administration, sí, que es el equivalente a eso, pero obviamente en Guatemala uno se puede licenciar si la universidad no se lo da. Ajá, o sea, sí. es el equivalente a eso. Aproximadamente 2 años. Me hicieron equivalencias de mis estudios previos, de mi carrera política, le hacen a uno como un ajuste y terminé de estudiar. ¿De sus estudios previos de veterinaria le hicieron algunos cursos? Algunos cursos me los validaron, como algunas ciencias de matemática, de química, de estadística que se llevan en la universidad, y otros mi experiencia política, puestos que había tenido, y en base a eso sacaron esta equivalencia, y en el término más o menos de 2 años concluí 2 años en esta licenciatura. Y sí. Luego la maestría que sacó en la Universidad Gálvez por medio del convenio del Congreso. Eso duró 2 años. 2 años más. Sí, 2 años más. 2 años más. 2 años que más. También me sirvieron para este asunto en la Atlantic International University. ¿Es correcto, José Eduardo? Bueno, 2 años para sacar una licenciatura que normalmente a cualquier estudiante le tomaría en el país 4 años. Digamos, en las de distancia aproximadamente 2 años, 2 años y medio fue lo que me tardó, pero le digo, me hicieron algunas equivalencias, incluyendo estos 2 años
de Ciencias Políticas del curso que recibí en el Congreso de la República. Bien. Así es. Le puedo demostrar todos los documentos si usted gusta. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos instantes con nuestro invitado Luis Fernando Pérez, candidato presidencial del partido PRI. Se puede usted comunicar con nosotros al hashtag Guatemala Decide. Ahí, vía Twitter, entonces usted se puede comunicar con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos. El pasado persigue a varios políticos nacionales y a pesar de que quieren ocultarlo, es muy difícil, sobre todo si tiene que ver con procesos judiciales en su contra. Por supuesto, evitan hablar de ello y si pueden, hasta lo niegan. Luis Fernando Pérez Martínez, exintegrante del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, y también exdiputado de esa agrupación, y quien ahora es presidenciable del PRI, estuvo procesado junto a otros 23 congresistas por alterar la aprobación del impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas en el año 2000. A pesar de que el caso fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia, ha sido uno de los escándalos políticos más fuertes en la historia reciente del país. La ahora candidato presidencial se inició en la vida política partidaria y en puestos políticos durante la administración de Alfonso Portillo. En aquella ocasión el partido que estaba haciendo gobierno pues hizo toda una serie de contrataciones, muchas de ellas personas que no tenían el expertise, que no tenían el conocimiento para ocupar algunos de esos cargos. La prensa criticó en aquella ocasión que hubiera ocurrido ese tipo de fenómenos y uno de los casos criticados en aquel momento fue precisamente el del ahora candidato presidencial. Antes de ser elegido diputado en el año de 1999 por el FRG, el ahora presidenciable del PRI fundó el taller Servicios Profesionales de la Mecánica Promesa, el cual fue beneficiado con contratos millonarios de la cuestionada empresa guatemalteca de telecomunicaciones Guatel, cuando él ya era diputado. Mira, hay que recordar que aquel gobierno, el del FRG, yo creo que era señalado como uno de los más corruptos, fue superado por el de Álvaro Colón y ahora fue superado por el actual. En aquel momento la corrupción provocaba que existiera nepotismo, que hubiera toda una serie de abusos. Y sí, lo que recuerdo es que eran contratistas del Estado y ocupaban distintos puestos en distintos ministerios. Su hermano Alejandro Pérez también fue favorecido con un cargo público en el gobierno ferrejista, ya que fue secretario de Comunicación Social de la Presidencia en 2003. Como en otras agrupaciones políticas, los cargos a elección popular quedan en familia. Rolando Pérez, hermano del presidenciable del PRI, encabeza el listado nacional para diputados. Rolando también fue el encargado de la publicidad de la SAT durante el gobierno del FRG y además asesoró en imagen al exministro de Finanzas Eduardo Weyman. Marvin del Cid, Azteca Noticias. Bien, el famoso impuesto, un escándalo que ha quedado ahí en el tiempo, en donde se había aprobado una cosa y resulta que se alteró. Hubo un proceso en el que estuvo usted involucrado. Está el tema del taller y pues estos contratos para reparar los vehículos. ¿Qué diría usted al respecto? Que es una absoluta y rotunda mentira. En primer lugar, la persona que está haciendo esa declaración es el conviviente de la diputada Ninette Montenegro. Entonces es obvio de que no me va a alabar, sino que quiere desprestigiarme. Pero yo le pido, José Eduardo, en su profesionalismo, y se lo pido por honor a mi hija que está aquí y a mi familia que me está escuchando, que usted me enseñe un contrato, uno, millonario que se está diciendo. Es una absoluta falsedad, porque jamás yo me he prestado a hacer cosas incorrectas. Y le puedo garantizar con el honor de mi apellido que eso no es así. Porque entonces también incluso una reciente publicación en el periódico donde también se habla de contratos, donde también se habla de una compañía de publicidad en donde involucra a su familia y también en contratos con el Ministerio de Salud. ¿Por qué todas estas cosas? Le voy a explicar por qué. Yo soy una persona, José Eduardo, pero me gusta que me mire a los ojos
porque usted sabe que le voy a hablar con la verdad. No se preocupe, que lo estoy viendo. En los 16 años de estar en el Congreso de la República, nunca, jamás he estado metido en un escándalo por prestarme a cosas incorrectas. No he sido perfecto, me he equivocado mucho, pero he aprendido de mis errores, pero jamás a costillas de la honra de mi nombre y de mi familia. Eso que están hablando del Ministerio de Salud es una absoluta falsedad también. Y ahora resulta que soy candidato a la presidencia. Y ahora resulta que después de 16 años me están sacando cosas que supuestamente hice hace 15. Entonces, del año 2001 hasta hoy me están sacando a mí un problema. Eso no tiene una lógica de la realidad. Es un deseo de afectar el nombre que tengo, pero quiero aclararle entonces el asunto de lo del Ministerio de Salud con esta claridad. Jamás, nunca he interferido, ni pedido, ni he recibido un contrato, ni personalmente, ni a través de interpósita persona que me beneficie. Es una absoluta mentira. Y en el tema... ¿La compañía que preside su papá? Y en el tema de mi papá quiero decir una cosa, del tema que usted me está preguntando. Mi padre es un hombre de 66 años de edad. Es un hombre que tiene una carrera profesional intachable y que por el hecho de ser mi padre se le está ahora tratando de indilgar una situación al margen de la ley que no es correcta. Yo quiero que usted me enseñe un contrato que mi padre tenga del gobierno con lo que usted me acaba de decir. Es más, quiero decirle que ese periodicazo que usted está diciendo o esta nota de prensa que se le vincula a mi padre con un acto fuera de la ley, quiero decirle que mi padre trató de participar en algunas licitaciones y perdió un par porque no hubo ninguna relación de interferencia entre mi persona y las autoridades del banco. Cuénteme algo. Por lo tanto, quiero terminar diciéndole que tampoco es cierto que mi padre tenga contratos de publicidad con el gobierno de la República. ¿Estuvo usted procesado por el tema del impuesto a las bebidas? Estuve entre los 23 o 26 diputados y como consta he sido absuelto, que no hice nada malo. El problema con las absoluciones, por supuesto, es el de siempre, ¿verdad? Cada gobierno pone su corte, cada gobierno pone su corte de constitucionalidad y absoluciones son muchas. No podría prejuzgar sobre mi inocencia tampoco. Lo único que yo le puedo preguntar es, ¿estuvo procesado o no estuvo procesado? Estuve procesado, pero quiero decirle algo, hay muchas imprecisiones en las notas y las vino muy tendenciosas y usted me parece un periodista de los más serios del país. Pero me parece que su nota es tendenciosa porque hay como 5 errores que voy viendo de cosas que dicen que no son ciertas y que creo que tampoco es correcto porque se malinforma a la población. Justamente para eso está usted acá, para aclararnos el punto y para corregir el punto si usted cree que hay algo mal. Que no es verdad que mi hermano esté encabezando el listado nacional de diputados. No es cierto y le puedo traer la certificación porque no es así. ¿Hay algún familiar en las listas? Sí. ¿Quién? Sí. Mi hermano Alejandro está en el listado de diputados al Congreso de la República y es un derecho que él tiene por trabajar en el partido político que representa. ¿Es el único familiar? Rolando, ¿Su papá está en la lista del Parlacén, no? Ni mi padre ni mi madre. Lo que sucede es de que hay una persona de apellido Pérez en el Parlamento Centroamericano que piensan que es mi pariente, pero recuérdense que Pérez es un apellido no precisamente muy exclusivo, es un apellido muy connotado en el país y muy grande, muchas familias lo tienen. Esta persona que está en el Parlamento Centroamericano no es mi pariente. Bien, siguiendo aclarando todas estas cosas, quiero que entremos al tema del famoso Jueves Negro. Sí. El FRG pues realizó acciones en aquella época. Usted ha sido un hombre de partido. Sí. De hecho, en su discurso de aceptación, usted dice, nunca me he movido de este partido. Ahora se llama Partido Republicano Que es otra de las imprecisiones que tiene su nota. Porque dice que yo renuncié al FRG para hacer el PRI, y eso no es cierto. El PRI sufrió una transformación desde el año 90 que se creó el FRG, se hizo la transformación y yo he estado afiliado en un solo partido. He sido leal a mis electores, he sido leal a mi partido, he estado en las buenas y en las malas, y eso no se destaca, fíjese, José justamente Eduardo. Que se critica el transfugismo, pero no se exalta un ciudadano como yo que me he mantenido un hombre 20 años en mi partido. Usted partido. dice, bueno, ¿qué pasó el Jueves Negro?
Bueno, pues ya se sabe, hubo una manifestación lamentable para el país. Manifestación. Sí, una vea usted esta manifestación. portada, vea usted esta portada. Realmente, o sea, eso fue más que una manifestación. Bueno, está bien, pero fue una época en que las huestes del FRG vinieron a aterrorizar la capital. Hubo disturbios serios, hubo destrozos serios, y a raíz de eso murió también un periodista. Y hubo funcionarios del FRG procesados por este tipo de cosas. Y por supuesto, bueno, pues eran los gobiernos de la época, ¿verdad? Ahí no salía nadie culpable, ni mucho menos, pero esa portada nos habla por sí sola. Es lamentable y terrible, sí. Ahora, ¿qué pasó ese día para usted? Bueno, quiero contarle que ese día yo me desperté, me di cuenta de lo que estaba sucediendo, hubo un par de reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional y yo tuve la ocasión de estar en una conferencia de prensa para hablar con los periodistas sobre lo que estaba pasando, y se tuvo una reunión con el partido político al cual representaba en ese momento. Pero quiero informarle, como consta, yo no participé en el Jueves Negro. Usted me está diciendo que no participó, un hombre ligado al partido desde hace 20 años, diputado al Congreso de la República por esa época, donde habían diputados involucrados en el Jueves Negro, pero usted no participó. Cada quien, José Eduardo, es responsable de sus actos, y yo soy responsable de los míos, y yo no participé. Pero usted era un hombre fiel al partido. Yo he sido un hombre leal fiel al partido. Al general. Soy un hombre leal al partido y siempre he tenido una excelente relación con el general, pero eso no quiere decir que yo vaya a hacer cosas que considero que no están correctas. ¿Usted considera que lo que hizo el FRG no estuvo correcto? Yo considero que lo que sucedió ese día fue un terrible error y fue un terrible desgaste para el partido. Ahora, ese es su partido. Ese es el partido con el que usted va a la presidencia hoy. El partido con el cual yo voy a la presidencia es totalmente transformado, totalmente renovado, y por eso puedo tener la solvencia de decirle que la dirigencia que hoy tiene el partido, más del 95% es gente nueva a nivel nacional, departamental y municipal, gente que cree en los principios republicanos, gente que tiene un gran anhelo de participar, gente que no ha estado involucrada en política y gente que quiere dar un cambio. Por lo tanto, institucionalmente somos un partido republicano, pero las personas que son lo que vale en un partido político, el 95% es totalmente nueva. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Bien, vamos a continuar con la entrevista al candidato presidencial del Partido Republicano Institucional, del PRI, Luis Fernando Pérez. Bien, continuamos con la plática. Usted le dijo a Publinews, dice, siempre lo he dicho, Efraín Ríos Montt ha sido mi maestro en la política, me formó y le tengo cariño. Tengo una magnífica relación con él, he sido leal con el general. Y luego, usted también, durante el proceso a Alfonso Portillo, si no estoy mal, usted estuvo presente en una audiencia en Nueva York también. Sí. Usted llegó a ver a Alfonso Portillo. Sí. No me cuadra que si el partido es enteramente nuevo, si usted considera que se cometieron todas esas cosas, resulta que usted emita una declaración en favor del general como esta, y además haya llegado a ver a una persona que estaba siendo juzgada y que, algo más grave aún, confesó su delito. Confesó. Es un convicto, confeso. Entonces, si el partido es nuevo, usted tiene ligámenes con esas personas. José Eduardo, yo creo que tenemos que aprender a diferenciar las cosas, y yo entiendo lo acucioso de sus preguntas y el objetivo que usted tiene con la entrevista. Lo entiendo perfectamente porque tengo 16 años en política y sé lo que usted busca. Pero quiero decirle algo que es muy importante. Yo soy una persona leal y yo le tengo un profundo cariño al general Ríos Montt. Y por política o por votos, yo no voy a negar el cariño que le tengo a él. ¿Por qué?
porque mi cariño para él, mis principios y mi gratitud por lo que él me ha enseñado en la vida no tiene precio para mí. Entonces, usted me puede decir, bueno, pero entonces eso no es el partido diferente. Lo es, pero eso no tiene nada que ver con mi relación personal con esa persona. Por lo tanto, eso es lo que nos hace falta en la... Permítame, por favor. Eso es lo que nos hace falta en la política, José Eduardo. Gente leal, gente que no varíe por el rumbo del viento, por la circunstancia, por la coyuntura, sino gente que pueda defender a la gente que quiere y que pueda decir en cualquier momento lo que piensa con libertad y lo que siente sin ningún problema. El problema y dígame cuál es el pecado, cuál es el error político que yo pueda decir la verdad. Entonces, ¿qué quiere que diga? Que no conozco al general, que es un fulano de tal manera. ¿Por qué quiere que lo diga? Digo la verdad. Bueno. Yo quiero que diga la verdad. Y esa es la verdad. Pero usted me dice que el partido es enteramente nuevo, que lo del Jueves Negro fue un gran error. Y sin embargo, existen Eduardo, esos ligámenes. No hay mejor prueba de esto. Su hija es candidata a presidenta por otro partido político. No hay mayor prueba de esa división y ese alejamiento partidario. ¿Y esa misma lealtad era también con Alfonso Portillo? No, de ninguna manera. Eso es lo segundo que le quería explicar. Yo fui en mi calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos a petición de la familia por una cuestión eminentemente humanitaria. Y fui, y estuve ahí, y tuve el gusto de saludarlo de lejos, no pude darle ni la mano en esa ocasión de la audiencia, y me regresé a Guatemala. Esa fue la razón. Bien, tenemos una serie de preguntas para que usted nos vaya respondiendo. Estas son preguntas cortas, por favor, respuestas cortas. A ver, vamos, ¿hubo genocidio o no hubo genocidio? Para mí no hubo genocidio. Siguiente pregunta. ¿Qué opina de la legalización de las drogas? ¿Está de acuerdo o no? No estoy de acuerdo. Guatemala no está preparada ni social, ni moral, ni económicamente para poder entrarle a un tema de esta naturaleza. Siguiente pregunta. ¿Debe renunciar Otto Pérez Molina? Otto Pérez Molina creo que debe de someterse al debido proceso. Y me gustaría decir de que se vaya para posiblemente aplaudir o que muchos me aplaudan por esa decisión politiquera, pero creo algo más. Otto Pérez Molina no es más importante que Guatemala. Otto Pérez Molina no es tan importante como la democracia y el sufrimiento de tantos años que nos ha costado irla consolidando esta incipiente democracia. ¿Y por qué amarrar a Otto Pérez Molina con la democracia? Por lo tanto, Otto Pérez Molina, usted me pregunta si para mí debe renunciar, yo creo que Otto Pérez Molina debe someterse al imperio de la ley y que todo el peso de la ley caiga sobre él hoy, mañana o el 14 de enero. Eso es más importante que la renuncia. Bien, la siguiente pregunta. El matrimonio gay ahora está en boga por la decisión de la Corte de los Estados Unidos. ¿Usted qué opinaría? Usted ha sido diputado, ese tema estará por llegar de un momento a otro en los próximos años al Congreso. Ese es otro de los temas que quiero decirle al pueblo de Guatemala que es muy importante. Todos los candidatos presidenciales dicen sí o dicen no según la conveniencia electoral del momento, pero nunca se atreven a hablar la verdad y hablar en base a los principios partidarios y a las creencias. Yo, como secretario general del PRI y como candidato a la presidencia, no podría pedirle a mis diputados que votaran a favor del matrimonio gay. Bien, siguiente pregunta. Suri Ríos. La hija del Ríos Montt. Siguiente pregunta. La reforma electoral. La reforma electoral es impostergable. Yo he sido de los congresistas que más he luchado por la aprobación de esta reforma, no solo en este periodo. Creo que es necesaria, principalmente en el tema del financiamiento de los partidos políticos, pasando por la creación del delito electoral para quien haga campaña anticipada le caiga todo el peso de la ley, pero no solo al político, sino también al empresario o al medio que se preste a esta campaña anticipada y darle más poder coercitivo al Tribunal Supremo Electoral. Bien, siguiente pregunta. ¿Belice es nuestro? Yo creo que es un diferendo que tenemos actualmente y debemos de luchar porque recuperemos Belice dentro del marco del concierto internacional. Siguiente pregunta. Artículo 186 de la Constitución de la República.
es el que habla de las prohibiciones para optar al cargo de presidente y vicepresidente. ¿Cuál es su opinión al respecto de esas prohibiciones? Bueno, que tienen un sentido en el tiempo y que están constitucionalmente establecidas y tenemos que respetarlas. Y usted participó en la conferencia de prensa donde Efraín Ríos Montt pues no estaba respetando mucho eso. Yo participé en la conferencia de prensa para darle una respuesta a la prensa de lo que estaba sucediendo en ese momento, para nada más. Bien, esas son la secuencia de preguntas rápidas. Vamos a una pausa nuevamente y regresamos. Perfecto. Cuénteme una cosa, rápido. Yo vi una respuesta que usted dio en el tema de la pena de muerte. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Sí, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que el Congreso debe de legislar en favor de restituir el recurso de gracia. ¿Por qué? Porque no es posible que la delincuencia tenga de rodillas a la población. Ahora, usted estuvo en la legislatura e intuyo que usted votó a favor de quitar el recurso de gracia como lo solicitó Portillo en aquella época, y el hecho de que Portillo lo haya hecho era justamente para empantanar la pena de muerte, que ya no se pudo aplicar nunca más. Efectivamente, yo creo que ese es un tema de los cambios que tenemos que hacer y por eso le indico, yo creo que debemos de hacer esa enmienda y restituir ese recurso de gracia para que sea el presidente, si quiere asumir ese rol, el que pueda dar el último recurso de gracia para que se aplique la pena. Pero en su momento usted votó con su partido en contra del recurso de gracia que empantanó la pena de muerte. En su momento, recuérdese que uno tiene en un partido político diferentes estadios de participación y de toma de decisiones. En ese momento yo era un diputado que era un miembro de la bancada, pero no tenía una capacidad de dirigencia ni de toma de decisión, y usted sabe, como muy bien hay que hacerlo ver, las bancadas tienen decisiones políticas que tomar y tenemos que en algún momento disciplinarnos a ese voto, y en ese momento así fue. Pero hoy estoy claro de que no se debió haber dado ese paso y que tenemos que restituir ese derecho, porque creo en la pena de muerte, José Eduardo. Bien, vamos a las preguntas de las cajas. Aquí están. ¿Se ha visto usted la modalidad? Son 3 cajitas, de las cuales usted puede, aquí las vamos a revolver, usted puede descartar una. Hay 2 preguntas. Las preguntas son preguntas relacionadas con lo que creemos tiene que ser cultura que tiene que tener un político y un candidato presidencial. ¿Cuál descarta? Esta la descartamos. Muy bien. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es el contenido del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Bueno, yo creo que ese no es un concepto de cultura, sino de memoria, ¿verdad? ¿Cree usted? Sí, yo no conozco la Constitución de memoria, lamentablemente. Pero si usted me indica el epígrafe, le podría decir de qué se trata. Ok, le voy a decir por qué se lo preguntamos de esta forma. Sí. Porque si hay algún artículo que un diputado debe saber de la Constitución Política de la República, usted que ha sido, ¿cuántas veces diputado? 3. 4. 4 veces diputado. Es el artículo 165, que contiene las obligaciones del Congreso de la República. Pero le quiero contar algo también, José Eduardo. Una vez un gran académico me dijo que la memoria es el recurso de los mediocres. Ahí está la Constitución. Cuando yo tengo una duda, la leo, o leo la ley orgánica del Congreso. Como que yo le preguntaría a usted, mire, ¿cuál es el artículo 184 o 192? Es una pregunta muy al azar, pero sí puedo decirle que son atribuciones del Congreso. Se lo preguntamos el artículo 165 porque son las atribuciones del Congreso. Por eso, usted ha sido 4 veces pero diputado. Sí le puedo decir cuáles son en base a la Constitución. Son muchísimas. Usted podría decirlas. Nosotros podemos, es deber del Congreso de la República legislar, encargados de efectuar la deuda pública, el tema de la política de las monedas, aprobar la creación de monedas y de billetes para el país. El Congreso de la República lo hace.
Tenemos que fiscalizar, legislar, darle posesión al presidente de la República, elegir a las Cortes. Hay una serie de datos que están ahí en la Constitución que establecen cuáles son los roles de la... Son 11, ¿verdad? Es complicado. A ver, ¿bajo el mandato de qué presidente se institucionalizó la bandera y el escudo actuales de nuestro país? Con toda humildad, no lo recuerdo. Bien, es el mandato de Miguel García Granados en 1871, en donde se modificó la bandera y quedó como actualmente la conocemos, y el escudo de armas. Por eso incluso llevan los emblemáticos rifles Remington, que fueron los que compró García Granados para realizar la revolución de 1871. Muchísimas gracias. Bien, pues esas son las preguntas que tenemos. Tenemos para usted un minuto para que se dirija a los electores. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a José Eduardo y a las personas que me han visto esta noche la oportunidad de interactuar con ustedes. Yo tengo una propuesta que es el ABC de la dignidad. Ya he explicado algunos de esos detalles. Tengo la certeza y la seguridad que este programa es realizable. Tengo 16 años de estar en el Congreso, 20 años de carrera política, y como le indicaba a José Eduardo, me he equivocado, he cometido errores, pero también he rectificado el camino. Y sé de que los hombres 7 veces caen, pero también 7 veces se levantan. Estoy dispuesto a servir al país y es importante que tengamos la oportunidad de confiar y la oportunidad de construir un mejor futuro. Yo estoy dispuesto a servirle a Guatemala y tengo un equipo de gente nueva que quiere trabajar en el Congreso, en las alcaldías, en el gobierno, para tratar de transformar el país para la senda de un mejor futuro. Le agradezco muchísimo, José Eduardo, la entrevista y esta oportunidad que me da de conversar con usted. Muchas gracias a nuestro invitado, el candidato presidencial del PRI, que ha estado con nosotros esta noche. Queremos anunciarles antes de despedirnos que la próxima semana ya está confirmado Juan Gutiérrez, candidato presidencial del PAN. Así es que la próxima semana estará con nosotros Juan Gutiérrez, candidato presidencial del PAN. Quiero hacerles una aclaración porque muchas veces nos llega la pregunta. Todos los candidatos han sido invitados. Todas las cartas han sido entregadas, todos los fines de semana, los lunes, todas las semanas hay un día dispuesto de aquí a las elecciones para los candidatos. Algunos han respondido que sí, otros pues todavía no han respondido. Hay silencio, pero todos, absolutamente todos, han sido invitados a este foro para que de la manera que los 4 candidatos que ya han pasado, pues platiquen con nosotros aquí de esta manera franca y abierta. Muchas gracias. Tengan ustedes una muy buena noche. Pásenla, como siempre, de lo mejor.